La esclavitud de nuestro tiempo, una obra de León Tolstoy. Prefacio del autor. Todos los que tomen la espada, a espada perecerán. Hace casi 15 años, el censo de Moscú evocó en mí una serie de pensamientos y sentimientos que expresé lo mejor que pude en un libro titulado ¿Qué debemos hacer entonces? A finales del año pasado, 1899, reconsideré una vez más las mismas cuestiones. Y las conclusiones a las que llegué fueron las mismas que en aquel libro. Pero como pienso que durante estos 10 años he reflexionado sobre los temas tratados en ¿qué debemos hacer entonces? Con mayor calma y detenimiento, en relación con las doctrinas existentes y difundidas entre nosotros, ofrezco ahora al lector nuevas consideraciones que llevan a las mismas respuestas que antes. Creo que estas consideraciones pueden ser útiles para quienes intentan, sinceramente, esclarecer su posición en la sociedad y definir claramente las obligaciones morales que se derivan de esa posición. Por eso las publico. El pensamiento fundamental tanto de aquel libro como de este ensayo es el rechazo de la violencia. Ese rechazo lo aprendí y comprendí en los evangelios, donde se expresa con toda claridad en las palabras, se os dijo ojo por ojo, es decir, os enseñaron a responder a la violencia con violencia, pero yo os digo pon la otra mejilla cuando te hieran, es decir, soporta la violencia pero no la ejerzas. Sé que el uso de esas grandes palabras, que por interpretaciones torcidas e irreflexivas tanto de liberales como de eclesiásticos, que en esto coinciden, hará que la mayoría de las personas cultas no lean este ensayo o lo desestimen, pero aún así coloco esas palabras como epígrafe de esta obra. No puedo impedir que quienes se consideran ilustrados crean que la enseñanza evangélica es una guía de vida obsoleta, una guía que la humanidad dejó atrás hace tiempo. Pero sí puedo indicar la fuente de la que extraje mi conciencia de una verdad que la gente todavía está lejos de reconocer y que es la única que puede salvar a los hombres de sus sufrimientos. Y eso hago. 11 de julio de 1900. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mateo 5, 38, Éxodo 21, 24. Pero yo os digo, no resistáis al mal, antes, a cualquiera que te hiera, en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo 5, 39. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Mateo 5, 40. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no se lo reclames. Lucas 6, 30. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Lucas 6, 31. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hechos 2, 44. Y Jesús dijo, cuando cae la tarde decís, hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojo y nublado. Hipócritas, sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Mateo 16, del 2 al 3. El sistema con el que actúan todas las naciones del mundo está fundado en un engaño burdo, en la más profunda ignorancia o en una mezcla de ambos, de modo que, bajo ninguna posible modificación de los principios en que se basa, podrá jamás producir el bien para el hombre. Por el contrario, sus resultados prácticos siempre producirán continuamente el mal. Robert Owen. Hemos estudiado mucho y perfeccionado en los últimos tiempos el gran invento civilizado de la división del trabajo, pero les hemos dado un nombre falso. En verdad, no es el trabajo lo que se divide, sino a los hombres, divididos en meros segmentos de hombre, despedazados en pequeños fragmentos y migajas de vida, de modo que el poco rastro de inteligencia,
que le queda a un hombre no basta para hacer ni siquiera un alfiler o un clavo entero, sino que se agota en hacer la punta de un alfiler o la cabeza de un clavo. Ahora bien, es algo bueno y deseable, ciertamente, hacer muchos alfileres al día, pero si pudiéramos ver con qué arena de cristal se pulieron sus puntas, arena de almas humanas, pensaríamos que puede haber también alguna pérdida en ello. Los hombres pueden ser golpeados, encadenados, torturados, uncidos como ganado, matados como moscas veraniegas, y aún así seguir siendo, en cierto sentido, y en el mejor sentido, libres, pero sofocar sus almas en su interior, tronchar y reducir a tocones podridos las tiernas ramas de su inteligencia humana, convertir su carne y piel en correas de cuero para uncir la maquinaria con ellas, esto es ser verdaderamente amos de esclavos. Y es, en verdad, esta degradación del obrero a máquina lo que está llevando a las masas de las naciones a una lucha vana, incoherente y destructiva por una libertad cuya naturaleza ni siquiera pueden explicarse a sí mismos. Su clamor universal contra la riqueza y contra la nobleza no es provocado ni por la presión del hambre, ni por el aguijón del orgullo herido. Estas causas influyen mucho y han influido mucho en todas las épocas, pero los cimientos de la sociedad nunca se habían conmovido como en el día de hoy. No es que los hombres estén mal alimentados, sino que no encuentran placer en el trabajo con el que se ganan el pan y por tanto buscan en la riqueza el único medio de placer. No es que los hombres sufran por el desprecio de las clases altas, sino que no pueden soportar su propio desprecio hacia sí mismos, porque sienten que el tipo de trabajo al que están condenados es realmente degradante y los hace menos que hombres. Nunca las clases altas habían mostrado tanta simpatía por las bajas, ni tanta caridad como en nuestros días, y sin embargo, nunca habían sido tan odiadas por ellas. John Ruskin, Las Piedras de Venecia, volumen 2, capítulo 6, párrafos del 13 al 16. Capítulo 1, cargadores que trabajan 37 horas. Un conocido mío que trabaja en el ferrocarril de Moscú a Kursk como pesador, me mencionó en el curso de una conversación que los cargadores que llevan las mercancías a su báscula trabajan 37 horas seguidas. Aunque confiaba plenamente en la veracidad de mi interlocutor, no pude creerle. Pensé que se equivocaba o exageraba o que yo había entendido mal. Pero el pesador narró las condiciones en que se realizaba ese trabajo con tal exactitud que no quedó lugar a duda. Me dijo que en la estación de Kursk de Moscú hay 250 cargadores de ese tipo. Están divididos en cuadrillas de 5 hombres y trabajan a destajo, recibiendo de 1 rublo a 1 rublo con 15 céntimos, es decir, de 2 chelines a 2 chelines y 4 peniques, o de 48 a 56 centavos, por cada 1000 puts, más de 16 toneladas, de mercancías recibidas o despachadas. Entran por la mañana, trabajan todo un día y toda una noche descargando vagones, y cuando termina la noche comienzan a cargar de nuevo y trabajan hasta el día siguiente. Así, de cada 2 días logran dormir una noche. Su trabajo consiste en descargar y mover fardos de 7, 8 y hasta 10 puts, digamos 100, 120 y 150 kilogramos aproximadamente. 2 hombres colocan los fardos sobre la espalda de los otros 3 que los transportan. Pero con tal trabajo apenas ganan 1 rublo al día, 2 chelines, 48 centavos. Trabajan continuamente, sin vacaciones. El relato que dio el pesador fue tan minucioso que era imposible dudar. Sin embargo, decidí verificarlo con mis propios ojos y fui a la estación de carga. Al encontrarme con mi conocido en la estación, le dije que había venido a verificar lo que me había contado. Nadie me lo cree, le dije. Sin responderme, llamó a alguien en el cobertizo. Nikita, venga. Por la puerta apareció un trabajador alto, delgado,
con el abrigo roto. ¿Cuándo comenzó a trabajar? ¿Cuándo? Ayer por la mañana. ¿Y dónde estaba anoche? Descargando, por supuesto. ¿Trabajó usted durante la noche? Le pregunté. Por supuesto que trabajamos. ¿Y a qué hora comenzó a trabajar hoy? Comenzamos en la mañana, cuando más deberíamos empezar, y cuando terminan. Cuando nos dejen ir, entonces terminamos. Los otros 4 de la cuadrilla se acercaron. Todos llevaban abrigos raídos y no tenían sobretodos, aunque la temperatura era de 20 grados Celsius bajo cero. Comencé a preguntarles acerca de las condiciones de su trabajo y evidentemente los sorprendí al interesarme por algo tan simple y natural, así les parecía, como sus 36 horas de trabajo seguidas. Todos eran aldeanos, la mayoría campesinos de mi tierra, Tula. Algunos varomos, sin embargo, eran de Oriol y otros de Borones. Vivían en Moscú en inquilinatos, algunos con sus familias, pero la mayoría sin ellas. Los que habían venido solos enviaban sus salarios a casa, se hospedaban con contratistas, la comida les costaba 10 rublos por mes, siempre comen carne, desatendiendo los ayunos. Su trabajo siempre los mantenía ocupados por más de 36 horas seguidas, puesto que se gastaban más de media hora para ir al alojamiento y regresar. Y además, a menudo tenían que quedarse después de la hora fijada. Pagando por su propia comida ganan, por esas 37 horas seguidas, alrededor de 25 rublos mensuales. A mi pregunta, ¿por qué hacían ese trabajo de convictos?, respondieron, ¿y a dónde puede ir uno? ¿Pero por qué 36 horas seguidas? ¿No se puede arreglar el trabajo por turnos? Hacemos lo que nos dicen. Sí, pero ¿por qué lo aceptan? Lo aceptamos porque tenemos que alimentarnos. Si no le gusta, lárguese. Si uno llega tarde siquiera una hora, le rompen el pase y lo despiden, y hay 10 hombres listos para ocupar el puesto. Todos los hombres eran jóvenes, solo uno era algo mayor, tal vez unos 40 años. Sus caras estaban demacradas, con los ojos agotados y apagados, como si estuvieran borrachos. El obrero flaco con quien hablé primero me llamó la atención por su extraña expresión de fatiga. Le pregunté si había estado bebiendo licor. Yo no bebo, me contestó, con la firmeza de quien verdaderamente nunca bebe. Y tampoco fumo, añadió él. ¿Y los demás beben licor?, pregunté. Sí, se lo traen aquí. El trabajo no es liviano y un trago siempre da fuerzas, dijo el de más edad. Este hombre había estado bebiendo ese día, pero no se le notaba en lo más mínimo. Luego de un poco más de conversación con los trabajadores, me fui a verlos trabajar. Después de pasar unas hileras de mercancías de todo tipo, llegué a donde algunos obreros empujaban lentamente un vagón cargado. Posteriormente me enteré de que los hombres tienen que mover los vagones ellos mismos y mantener el andén despejado de nieve sin que se les pague por ese trabajo. Así consta en el reglamento de pago. Estos obreros estaban tan harapientos y demacrados como aquellos con quienes había estado hablando. Cuando hubieron llevado el vagón a su sitio, me acerqué a ellos y les pregunté cuándo habían empezado a trabajar y cuándo habían comido. Me dijeron que habían comenzado a las 7 de la mañana y que apenas acababan de almorzar, pues el trabajo no les permitió salir antes. ¿Y cuando se retiran? Depende, a veces no hasta las 10 de la noche, respondieron como jactándose de su resistencia. Al ver mi interés en su situación, se agruparon a mi alrededor y tomándome probablemente por un inspector, varios hablaron a la vez informándome de lo que era evidentemente su principal motivo de queja, que el cuarto en el que a veces podían calentarse y dormir una hora entre la jornada de día y la de noche estaba abarrotado. Todos expresaron gran descontento,
por esa congestión. Podemos ser 100 hombres y no hay dónde acostarse. Incluso debajo de las tarimas está lleno, decían voces indignadas. Mírelo usted mismo, está aquí cerca. La sala ciertamente no era lo suficientemente grande. En un cuarto de unos 11 metros de largo, apenas 40 hombres podían encontrar lugar para acostarse en las tarimas. Algunos entraron conmigo en la sala y competían entre sí en lamentarse de lo escaso del alojamiento. Ni siquiera debajo de las tarimas hay dónde acostarse, decían. Estos hombres, que con 20 grados de helada y sin abrigo, cargan sobre sus espaldas pesos de unos 110 kilogramos durante 36 horas seguidas, que almuerzan y cenan no cuando necesitan alimento, sino cuando su capataz les permite comer, que viven en condiciones mucho peores que las de los caballos de Tiro. Parecía extraño que solo se quejaran de la insuficiencia de espacio en el cuarto donde se calentaban. Pero aunque al principio esto me resultó extraño, al profundizar en su situación entendí qué tortura deben experimentar estos hombres que nunca duermen lo suficiente y están medio congelados cuando, en lugar de descansar y entrar en calor, tienen que arrastrarse por el suelo sucio bajo las tarimas y allí, en ese aire viciado y sofocante, se debilitan y quiebran aún más. Solo quizás en esa miserable hora de vano, intento de conseguir descanso y sueño, perciben dolorosamente todo el horror de su agotador trabajo de 37 horas y por eso se muestran especialmente agitados por un detalle aparentemente insignificante, como la falta de espacio en su sala. Después de observar a varias cuadrillas en su labor y de conversar con algunos otros trabajadores Bomuya, escuchando la misma historia de todos, volví a casa, convencido de que lo que mi conocido me había contado era cierto. Era cierto que, a cambio de un dinero apenas suficiente para subsistir, personas que se consideran libres se veían obligadas a entregarse a un trabajo al que, en tiempos de servidumbre, ningún amo, por cruel que fuera, habría sometido a sus esclavos, y ni hablar de los amos de esclavos. Ningún cochero mandaría a sus caballos a semejante faena, pues los caballos cuestan dinero, y sería un derroche acortar la vida de un animal valioso con un trabajo excesivo de 37 horas. Capítulo 2. La indiferencia de la sociedad mientras los hombres perecen. Al saber esto, y no podemos dejar de saberlo, nosotros, los que nos aprovechamos del trabajo que cuesta vidas humanas, deberíamos, pensaríamos, a menos que fuéramos bestias, ser incapaces de disfrutar un solo momento de paz. Pero el hecho es que nosotros, gente acomodada, liberales y humanitarios, muy sensibles a los sufrimientos no solo de las personas, sino también de los animales, continuamente hacemos uso de tal trabajo y buscamos hacernos cada vez más y más ricos, es decir, aprovecharnos cada vez más de su labor, y permanecemos perfectamente tranquilos. Por ejemplo, después de enterarnos del turno de 37 horas de los cargadores del ferrocarril y de las malas condiciones de su sala de descanso, inmediatamente enviamos allá a un inspector que recibe un buen sueldo y prohibimos a la gente trabajar más de 12 horas. Dejamos a los trabajadores, a quienes se les priva así de un tercio de su salario, que se las arreglen para alimentarse lo mejor posible. Y obligamos a la compañía ferroviaria a construir una sala adecuada. Entonces, con las conciencias perfectamente tranquilas, continuamos enviando y recibiendo mercancías por ese ferrocarril y continuamos recibiendo nuestros sueldos, dividendos, rentas de casas y tierras, etc. Después de saber que las mujeres y muchachas de la fábrica de seda, que viven lejos de sus familias, arruinan sus vidas y las de sus hijos, y que más de la mitad de las lavanderas que almidonan y planchan
nuestras camisas, y de los tipógrafos que componen los libros y periódicos con los que pasamos el tiempo contraen tuberculosis. Nosotros solo nos encogemos de hombros y decimos que lamentamos mucho que las cosas sean así, pero que no podemos hacer nada para cambiarlas. Y continuamos con nuestras conciencias tranquilas, comprando telas de seda, usando camisas almidonadas y leyendo nuestro periódico matutino. Nos preocupan las horas de trabajo de los dependientes de tiendas y aún más las horas de estudio de nuestros hijos en la escuela. Prohibimos estrictamente a los cocheros forzar a sus caballos con cargas pesadas e incluso organizamos el sacrificio del ganado en mataderos para que los animales sufran lo menos posible. Pero cuán maravillosamente ciegos nos volvemos en cuanto se trata de esos millones de trabajadores que perecen lenta y dolorosamente a nuestro alrededor en labores cuyo fruto usamos para nuestra comodidad y placer. Capítulo 3. Justificación del sistema existente por la ciencia. Esta maravillosa ceguera que aflige a la gente de nuestro círculo solo puede explicarse por el hecho de que cuando la gente se comporta mal, siempre inventa una filosofía de la vida que presenta sus malas acciones no como malas en absoluto, sino únicamente como resultado de leyes inalterables, más allá de nuestro control. En la antigüedad tal visión de la vida se encontraba en la teoría de que existía un inescrutable e inmutable designio de Dios que ordenaba a unos hombres una posición humilde y de duro trabajo, y a otros una posición elevada, con disfrute de las cosas buenas de la vida. Sobre este tema se escribió una enorme cantidad de libros y se predicó una innumerable cantidad de sermones. El tema fue abordado desde todos los ángulos posibles. Se demostró que Dios había creado diferentes clases de personas, esclavos y amos, y que ambos debían estar satisfechos con su posición. Se demostró además que a los esclavos les iría mejor en el otro mundo, y luego se sugirió que, aunque los esclavos fueran esclavos y debieran permanecer siéndolo, su condición no sería tan mala si sus amos eran bondadosos con ellos. Después vino la última explicación tras la emancipación de los siervos, que decía que la riqueza había sido encomendada por Dios a algunos para que usaran parte de ella en obras de caridad, y así no era perjudicial que algunos fueran ricos y otros pobres. Estas explicaciones satisficieron a ricos y a pobres, especialmente a los ricos durante mucho tiempo, pero llegó el día en que tales explicaciones dejaron de ser satisfactorias, especialmente para los pobres, que empezaron a comprender su situación. Entonces se necesitaron nuevas explicaciones y fueron producidas exactamente cuando se necesitaban. Estas nuevas explicaciones vinieron en forma de ciencia. La economía política declaró que había descubierto las leyes que regulan la división del trabajo y la distribución de los productos del trabajo entre los hombres. Estas leyes, según esa ciencia, son que la división del trabajo y el disfrute de sus productos dependen de la oferta y la demanda, del capital, la renta, los salarios, el valor, las ganancias, etc. En general, de leyes inalterables que rigen las actividades económicas del hombre. Pronto se escribieron numerosos libros y panfletos sobre este tema. Se dictaron conferencias y se publicaron tratados. Y se predicaron sermones al respecto, y todavía, sin cesar, se escriben montañas de panfletos y libros, y se imparten conferencias, y todos estos libros y conferencias son tan oscuros e ininteligibles como los tratados y sermones teológicos, y todos ellos, al igual que aquellos, logran completamente su objetivo, es decir, dar una explicación del orden existente de las cosas que justifica que algunos se abstengan de trabajar y vivan del trabajo de otros. El caso es que la investigación de esta pseudociencia se dirigió a mostrar el orden general de las cosas, no la condición de la gente
en un país pequeño bajo circunstancias excepcionales. Inglaterra a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Y este hecho no disminuyó en lo más mínimo la aceptación como válidos de los resultados a los que llegaron los investigadores, ni la similar aceptación aminora las disputas y desacuerdos interminables entre quienes estudian dicha ciencia y son incapaces de ponerse de acuerdo en cuanto al significado de renta, plusvalía, ganancias, etc. Solo se ha reconocido un principio fundamental para todos, y es que las relaciones entre los hombres están condicionadas no por lo que la gente considera correcto o incorrecto, sino por lo que es ventajoso para los que están en posición ventajosa. Se admite como verdad indudable que si en una sociedad aparecen muchos ladrones que arrebatan a los trabajadores el fruto de su trabajo, ello ocurre no porque los ladrones actúen incorrectamente, sino porque así son las inevitables leyes económicas que solo pueden modificarse lentamente mediante un proceso evolutivo señalado por la ciencia. Y por lo tanto, siguiendo la guía de la ciencia, los que pertenecen a la clase de ladrones o a los receptadores de mercancías robadas pueden, con la conciencia tranquila, continuar usando las cosas obtenidas por medio del robo, aunque la mayoría de la gente de nuestro mundo no conoce los detalles de estas tranquilizadoras explicaciones científicas, así como tampoco conocían los detalles de las explicaciones teológicas que justificaban su posición. No obstante, saben que hay una explicación que los sabios científicos han comprobado muy convincentemente y continúan demostrándolo, que el orden existente es el que debe ser y que por lo tanto debemos vivir bajo este orden sin intentar alterarlo. Solamente de esta manera puedo explicar la extraordinaria ceguera de la gente de bien de nuestra sociedad, que sinceramente desea el bienestar de los animales, pero que, con conciencia tranquila, devora la vida de sus hermanos. Capítulo 4. La aseveración de la ciencia económica de que todos los trabajadores rurales deben entrar al sistema de producción en fábricas. La teoría de que es deseo de Dios que algunos hombres posean a otros hombres satisfizo a la gente durante mucho tiempo. Pero esa teoría, al justificar la crueldad, causó tanta crueldad que provocó resistencia y dudas acerca de la verdad de la teoría. Lo mismo sucede ahora con la teoría de que una evolución económica guiada por leyes inevitables está progresando y como consecuencia de ella algunos hombres deben acumular capital y otros deben trabajar toda su vida para aumentar esos capitales, preparándose, entre tanto, para la prometida socialización de los medios de producción. Esta teoría, que hace que algunos sean todavía más crueles con los demás, también comienza a despertar ciertas dudas, especialmente entre la gente común que no está embrutecida por la ciencia. Por ejemplo, vemos trabajadores del ferrocarril que destruyen sus vidas trabajando 37 horas seguidas, o mujeres en fábricas, o lavanderas, o tipógrafos, en suma a millones de personas que viven en condiciones duras, antinaturales, de trabajo monótono, embrutecedor y servil, y naturalmente uno se pregunta, ¿qué ha llevado a esta gente a tal situación? ¿Y cómo debemos liberarla de ella? Y si la ciencia responde que esa gente está en esas condiciones porque el ferrocarril pertenece a tal compañía, la fábrica de sedas a tal caballero, y todas las fundiciones, fábricas, imprentas y lavanderías a los capitalistas, y que este estado de cosas se resolverá si se forman sindicatos, sociedades cooperativas, si se obtiene el derecho de huelga o se participa en el gobierno y con algunas concesiones más de los dirigentes y del gobierno, hasta que los trabajadores logren primero la reducción de las horas de trabajo y mejores salarios, y finalmente
Cuando los medios de producción estén en sus manos, entonces todo estará bien. Mientras tanto, todo sigue igual y no hay necesidad de cambiar nada. Esa respuesta debe parecer muy extraña a un hombre sin educación y particularmente a nuestro campesino ruso. En primer lugar, ni respecto a los cargadores ferroviarios ni a las mujeres de las fábricas, ni a millones de otros trabajadores que sufren en un trabajo pesado, malsano y embrutecedor. La posesión de los medios de producción por parte de los capitalistas explica nada. A los hombres que trabajan en los ferrocarriles no se les han confiscado sus medios de producción agrícola. Ellos tienen tierra, caballos, arados, rastrillos y todo lo necesario para cultivar la tierra. Pues también las mujeres que trabajan en las fábricas no están obligadas a ello por haber sido privadas de sus implementos de producción, sino al contrario. Ellas, en su mayoría contra los deseos de los miembros mayores de la familia, han abandonado las casas donde su trabajo era más necesario y donde tenían los implementos de producción. Millones de trabajadores en Rusia y en otros países están en una situación semejante. Así que la causa de tan miserable situación de los trabajadores no puede hallarse en la incautación de los medios de producción por los capitalistas. La causa está en aquello que los hace abandonar el campo, esto en primer lugar. En segundo lugar, la emancipación de los trabajadores de este estado de cosas, aún en el futuro lejano en que la ciencia les prometa libertad. No puede obtenerse ni acortando la jornada de trabajo, ni aumentando los salarios, ni con la socialización de los medios de producción. Nada de eso puede mejorar su posición. La miseria de los trabajadores, ya sea en el ferrocarril, en la fábrica de seda o en cualquier otra fábrica, no consiste en trabajar más o menos horas. Los campesinos a veces trabajan 18 horas diarias e incluso 36 horas seguidas y consideran felices sus vidas. Ni consiste en bajos salarios ni en no ser dueños del ferrocarril o de la fábrica, sino que consiste en el hecho de que están obligados a trabajar en condiciones perjudiciales, antinaturales, a menudo peligrosas y destructoras de vidas, y a vivir hacinados en las ciudades, una vida llena de tentaciones e inmoralidad, y a realizar un trabajo obligatorio por encargo de otro. Últimamente se han reducido las horas de trabajo y se han aumentado los salarios, pero esta reducción de horas y aumento de salarios no ha mejorado las condiciones del trabajador si se consideran no sus hábitos más lujosos. Relojes con cadena, pañuelos de seda, tabaco, vodka, carne, cerveza, etc., sino su verdadero bienestar, es decir, su salud y moralidad, y principalmente su libertad. En la fábrica de seda que conozco, hace 20 años, el trabajo lo realizaban hombres que trabajaban 14 horas diarias, ganaban 15 rublos al mes en promedio y enviaban la mayor parte del dinero a sus familias en el campo. Ahora el trabajo lo hacen muchachas que trabajan 11 horas diarias, ganan 20 rublos al mes y gastan todo en sí mismas. Sus condiciones materiales son mejores que las de antes, pero su situación moral es incomparablemente peor. Con la reducción de las horas de trabajo y el aumento de salarios, los trabajadores están más holgadamente provistos de ciertos bienes, pero su salud, su moralidad y su libertad han empeorado. Un hombre libre que se ve obligado a trabajar bajo reglas estrictas durante 11 horas diarias en una fábrica puede ganar más dinero y gastar más en comida, bebida y ropa lujosa, pero seguirá siendo menos libre, menos moral y menos saludable que un campesino pobre que trabaja 18 horas diarias en su hogar campesino. Capítulo 5. ¿Por qué los sabios economistas sostienen lo que es falso? Por evidentemente injusta que sea la aseveración de los científicos de que el bienestar de la humanidad debe consistir precisamente
en aquello que repugna profundamente a los sentimientos humanos, es decir, en el trabajo fabril monótono y forzado, los científicos se vieron inevitablemente llevados a formular esta afirmación tan obviamente injusta, de la misma manera que los teólogos de antaño se vieron llevados a hacer la también evidentemente injusta afirmación de que los esclavos y sus amos eran criaturas de distinta categoría y que la desigualdad de su posición en este mundo sería compensada en el próximo. La causa de esta afirmación tan evidentemente injusta es que quienes han formulado y formulan las leyes de la ciencia pertenecen a las clases acomodadas y están tan acostumbrados a las condiciones ventajosas para ellos en las que viven que no conciben la idea de que la sociedad pudiera existir bajo otras condiciones. La condición de vida a la que la gente de las clases acomodadas está habituada es la de una producción abundante de diversos artículos necesarios para su comodidad y placer. Y esas cosas solo se obtienen gracias a la existencia de fábricas y empresas organizadas como en la actualidad. Por lo tanto, al discutir la mejora de la posición de los trabajadores, los científicos pertenecientes a las clases acomodadas siempre tienen en mente solo mejoras que no eliminen el sistema de producción fabril ni las comodidades de las que ellos mismos disfrutan. Incluso los economistas más progresistas, los socialistas, que exigen el control total de los medios de producción por parte de los trabajadores, esperan que la producción de los mismos artículos, o casi los mismos, que se producen ahora continúe en fábricas iguales o parecidas con la actual división del trabajo. La diferencia, según imaginan, será solo que en el futuro no solo ellos, sino todos, harán uso de las comodidades que ahora disfrutan unos pocos. Se imaginan vagamente que con la socialización de los medios de producción ellos también, los científicos y en general las clases dirigentes, realizarán algo de trabajo, pero principalmente como administradores, diseñadores, académicos o artistas, ante preguntas como quiénes tendrán que llevar bozales y fabricar albayalde, quiénes serán fogoneros, mineros o limpiadores de cloacas, guardan silencio o profetizan que todas esas labores estarán tan mejoradas que incluso trabajar en las cloacas o bajo tierra será un pasatiempo agradable. Así es como se representan las futuras condiciones económicas, tanto en utopías como la de Bellamy, como en obras científicas. Según sus teorías, todos los trabajadores se afiliarán a sindicatos y asociaciones y fomentarán la solidaridad entre ellos mediante uniones, huelgas y participación parlamentaria hasta que obtengan la posesión de todos los medios de producción así como de la tierra. Entonces, estarán tan bien alimentados, tan bien vestidos, disfrutarán de tantos entretenimientos en días festivos, que preferirán la vida en la ciudad, entre edificios de ladrillo y chimeneas humeantes, a la vida libre del campo, entre plantas y animales domésticos, y preferirán el trabajo mecánico monótono, regulado por sirenas y campanas, al trabajo agrícola variado, saludable y libre. Aunque esta expectativa es tan improbable como la promesa de los teólogos de un cielo para recompensar a los trabajadores en el más allá por su duro trabajo aquí, la gente ilustrada de nuestra sociedad cree en esta extraña enseñanza, igual que antes, personas sabias y cultas creían en un cielo para los obreros en el otro mundo. Y las personas cultas y sus discípulos, gente de las clases acomodadas, creen en esto porque necesitan creer en ello. Se les presenta este dilema, o bien deben darse cuenta de que todo lo que usan en sus vidas, desde los ferrocarriles hasta los fósforos y cigarrillos, representa trabajo que cuesta la vida de sus semejantes y que ellos, sin participar en ese esfuerzo pero aprovechándose de él, son personas muy deshonestas. O bien deben creer que todo lo que ocurre
ocurre para el bien común de acuerdo con leyes inmutables de la ciencia económica. En eso reside la causa psicológica interna que obliga a los científicos, hombres sabios y cultos, pero no iluminados espiritualmente, a afirmar de manera categórica y tenaz una falsedad tan evidente como que los trabajadores, por su propio bien, deben abandonar su vida feliz y saludable en contacto con la naturaleza y acudir o muran a arruinar sus cuerpos y almas en fábricas y talleres. Capítulo 6. La bancarrota del ideal socialista. Pero aún admitiendo la aseveración, por evidente que sea su falta de fundamento y lo contraria que resulte a los hechos de la naturaleza humana, de que es mejor para la gente vivir en ciudades y realizar un trabajo maquinal obligatorio en fábricas, en vez de vivir en pueblos y trabajar libremente en oficios o en el campo, queda en el ideal mismo al que, según los científicos, conduce la revolución económica, una contradicción insoluble. El ideal consiste en que los trabajadores, habiéndose adueñado de todos los medios de producción, obtengan todos los lujos y placeres que actualmente poseen las personas acomodadas. Todos estarán bien vestidos, alojados y alimentados, caminarán por calles asfaltadas, iluminadas eléctricamente, acudirán a conciertos y teatros, leerán periódicos y libros, viajarán en automóviles, etc. Pero para que todos dispongan de ciertas cosas, la producción de esas cosas debe repartirse y, en consecuencia, es preciso decidir cuánto tiempo debe trabajar cada obrero. ¿Cómo se decidirá eso? Las estadísticas podrían indicar, aunque muy imperfectamente, qué bienes necesita la gente en una sociedad encadenada por el capital, la competencia y la miseria. Pero ninguna estadística puede mostrar cuánta cantidad se necesitaría y qué artículos serían necesarios para satisfacer la demanda en una sociedad donde los medios de producción pertenezcan a la propia sociedad, es decir, donde la gente sea libre. Las demandas en tal sociedad no pueden definirse y siempre excederán infinitamente la posibilidad de satisfacerlas. Todos querrán tener todo lo que hoy posee el más rico y por tanto es totalmente imposible definir la cantidad de bienes que requeriría tal sociedad. Además, ¿cómo se inducirá a la gente a trabajar en la producción de artículos que algunos consideran necesarios y otros consideran innecesarios o incluso dañinos? Si se considera necesario que todos trabajen, digamos 6 horas diarias, para satisfacer las necesidades de la sociedad, ¿quién podrá obligar en una sociedad libre a un hombre a trabajar esas 6 horas si sabe que parte de ese tiempo se dedica a producir cosas que él considera innecesarias o hasta perjudiciales? Es innegable que en el estado actual de cosas se producen artículos muy variados con gran economía de esfuerzo gracias a la maquinaria y, sobre todo, a la división del trabajo, que se ha llevado a una precisión extrema y a la máxima perfección, y que esos artículos son rentables para los fabricantes y que nos resultan convenientes y agradables de usar. Pero el hecho de que estos artículos estén bien hechos y se produzcan con poco gasto de energía, que sean rentables para los capitalistas y cómodos para nosotros, no prueba que hombres libres, sin coacción, estuvieran dispuestos a seguir produciéndolos. No cabe duda de que Krupp, con la actual división del trabajo, fabrica cañones admirables de manera muy rápida y experta, que NM producen muy rápidamente y con destreza tejidos de seda, que X, Y y Z elaboran esencias, polvos de tocador o barajas barnizadas, y que K produce whisky de sabor exquisito, etc. Y sin duda para quienes desean esos artículos y para los propietarios de las fábricas donde se hacen, es muy ventajoso. Pero los cañones, los cosméticos y el whisky
Los quieren aquellos que buscan dominar el mercado chino, o a quienes les gusta emborracharse, o se preocupan por su cutis, pero habrá quienes consideren perjudicial la producción de esos artículos, y siempre habrá quienes consideren que, además de esos productos, cosas como las exposiciones, las academias, la cerveza y la carne, son innecesarias e incluso dañinas. ¿Cómo se obligará a esta gente a participar en la producción de tales artículos? Pero incluso si se hallase un medio de obligar a todos a participar en la producción de todo lo considerado necesario, el problema no terminaría ahí, porque en una sociedad libre aparecerían nuevas necesidades. Por ejemplo, algunos podrían pensar que es necesario que todos practiquen diariamente ejercicios físicos, o se dediquen a cierto tipo de arte, o aprendan griego antiguo. ¿Cómo y quién obligará a todos a satisfacer también estas demandas? Resulta evidente que el ideal socialista de darle a cada uno los niveles de vida del burgués acomodado es irrealizable. Simplemente no habría suficientes recursos ni manos para tanto, y menos en una sociedad de individuos libres e iguales, donde nadie aceptaría trabajar produciendo cosas que no aprueba o no necesita. En resumen, la visión socialista de la economía padece de la misma falsedad fundamental que la teoría económica burguesa que pretende superar. Ambas suponen que los seres humanos seguirán encadenados a la producción creciente de bienes materiales y a la vida en las ciudades industriales, como si eso fuera intrínsecamente deseable. Los socialistas, en vez de cuestionar ese estilo de vida, sueñan con extenderlo a todos por igual, sin ver la contradicción de querer garantizar lujos universales mediante un sistema que inevitablemente requeriría coerción para sostenerse. Este ideal se derrumba ante la realidad de la naturaleza humana y la imposibilidad práctica de su organización. Capítulo 7. Cultura o libertad. Lo que ocurrió cuando existía la servidumbre se repite ahora. En aquella época, la mayoría de los propietarios de siervos y de la gente de las clases acomodadas, si bien reconocían que la situación del siervo no era del todo satisfactoria, solo recomendaban las reformas que no alteraran sustancialmente el orden existente. Algunos incluso estaban dispuestos a liberar a los siervos de la servidumbre personal, pero dejar la tierra en manos de los terratenientes, creyendo sinceramente que eso sería suficiente. Del mismo modo, hoy, las personas cultas reconocen de mala gana que la situación de la clase trabajadora es desafortunada, pero sugieren solo pequeñas mejoras: limitar la jornada laboral, aumentar ligeramente los salarios, quizá proporcionar educación básica, sin llegar nunca al fondo de la cuestión. Proponen educación y cultura para las masas trabajadoras, como si la cultura, entendida como instrucción académica, refinamiento artístico, etc., pudiera compensar la pérdida de la libertad y la dignidad humanas que supone la vida de un obrero moderno. ¿Qué valor tiene la cultura para un hombre que no es libre? Cuando los trabajadores estaban encadenados como siervos, ¿de qué les habría servido aprender a leer a Shakespeare o a apreciar la pintura si seguían atados a la gleba? Similarmente, hoy se sugiere llevar la cultura a las masas obreras, distraerlas con arte, con música, con escuelas técnicas, con museos, pero nada de eso les devuelve la libertad perdida ni alivia la injusticia fundamental de su posición. Por el contrario, esa cultura superficial solo sirve para adormecer momentáneamente su conciencia y su sensibilidad ante la opresión que sufren. La gente bien intencionada de las clases altas insiste en que la mejora vendrá mediante la difusión de la educación, de la instrucción científica y artística, que es preferible centrarse en la cultura
antes que en lograr la libertad de los oprimidos. En el fondo, esta postura no es más que una coartada para no tener que renunciar a los privilegios materiales que las clases altas obtienen del trabajo forzado de los oprimidos. Ofrecen a los trabajadores migajas de cultura, un atisbo de saber, un poco de ocio civilizado, en lugar de la justa restitución de su plena humanidad y libertad. Pero la elección real que enfrenta nuestra sociedad no es entre cultura o barbarie, sino entre cultura o libertad, y mientras la cultura de unos pocos esté fundada en la esclavitud y la degradación de muchos, esa cultura está corrompida en su raíz. Ninguna cantidad de óperas gratuitas, bibliotecas populares o escuelas nocturnas podrá lavar la mancha de una sociedad en la que el esplendor de unos se alimenta del agotamiento y la miseria de otros. Antes, al contrario, cuando los trabajadores tomen plena conciencia de este hecho, es muy posible que rechacen esa cultura envenenada que se les ofrece, entendiendo con razón que nada puede sustituir el valor supremo de la libertad personal, la dignidad y la vida en armonía con la naturaleza. Capítulo 8. La esclavitud existe entre nosotros. Imaginemos a un hombre de un país distinto al nuestro, sin idea alguna de nuestra historia o nuestras leyes, y supongamos que, después de mostrarle los varios aspectos de nuestra vida, le preguntáramos cuál es la diferencia principal que nota en la forma de vivir de la gente. La diferencia principal que ese hombre percibiría en la vida de nuestra sociedad es que un pequeño número de personas, con las manos limpias, bien alimentadas, vestidas y alojadas, trabajan muy poco y muy ligeramente, o ni siquiera trabajan, sino que solo se entretienen, gastando en esas diversiones el resultado de millones de jornadas de duro trabajo realizado por otros, mientras que otra multitud de personas, con las manos sucias y callosas, trabajan sin cesar, desde la mañana hasta la noche, y a veces toda la noche, para beneficio de aquellos que no trabajan, pero se divierten constantemente. Si entre los esclavos y amos de esclavos actuales es difícil trazar una línea divisoria tan clara como la que separaba a los esclavos y sus amos de antes, y si entre los esclavos de hoy hay algunos que solo son esclavos temporalmente para luego convertirse en dueños de esclavos, o algunos que a la vez son esclavos y dueños de esclavos, esta mezcla de las dos clases en sus puntos de contacto no altera el hecho de que la gente de nuestro tiempo está dividida en esclavos y amos, de esclavos tan ciertamente como, a pesar del crepúsculo, cada ciclo de 24 horas se divide en día y noche. Si el amo de esclavos de nuestro tiempo no tiene a un Juan como esclavo a quien pueda enviar a limpiar la letrina, sí tiene 5 chelines que necesitan cientos de Juanes. Y el amo de esclavos de hoy puede elegir a cualquiera de esos Juanes y considerarse su benefactor, al darle preferencia y permitirle a él, en lugar de a otro, bajar a limpiar la letrina. Los esclavos de nuestro tiempo no son solo los de las fábricas y talleres, que deben venderse por completo a los propietarios de fábricas y fundiciones para poder subsistir, sino que casi todos los jornaleros agrícolas son esclavos, trabajando sin cesar para cosechar el trigo de otro en la tierra de otro y guardarlo en el granero de otro, o trabajan en tierra propia solo para pagar a los banqueros los intereses de deudas de las que no pueden librarse. Y también son esclavos todos los cocineros, sirvientas, porteros, cocheros, camareros, etcétera, quienes durante toda su vida desempeñan funciones innaturales al ser humano, trabajos que en el fondo rechazan, solo para servir a otros. La esclavitud existe con todo su rigor, solo que no la percibimos. De igual manera que en Europa, a fines del siglo XVIII, no se percibía la esclavitud del régimen feudal de siervos. La gente de aquella época pensaba que
la situación de los hombres obligados a trabajar la tierra para sus señores y a obedecerles era una condición económica inevitable de la vida, y no la llamaban esclavitud. Lo mismo ocurre entre nosotros. La gente de nuestros días considera la posición de los trabajadores como una condición económica natural e inevitable, y no la llaman esclavitud. Y cuando a finales del siglo XVIII los europeos comenzaron poco a poco a entender que aquello que les había parecido una forma natural e inevitable de vida económica, es decir, la condición de los campesinos completamente en poder de sus señores, era incorrecto, injusto e inmoral, y exigieron su modificación. Así ahora la gente está comenzando a entender que la condición de los trabajadores de nuestra época, forzados a entregar su vida a cambio de la mera subsistencia para sostener la vida de lujo de otros, es incorrecta, injusta e inmoral, y exigen su modificación. Capítulo 9. ¿Qué es la esclavitud? ¿En qué consiste la esclavitud de nuestro tiempo? ¿Cuáles son las fuerzas que convierten a unas personas en esclavas de otras? Si preguntamos a todos los trabajadores en Rusia, Europa y América, tanto en las fábricas como en otras situaciones en las que las personas trabajan duramente todo el día, ¿qué es lo que los obliga a hacer ese trabajo pesado e insalubre que destruye prematuramente sus vidas? Todos responderán de manera similar. Digan lo que digan, en esencia contendrá una cosa. Todos dirán que están sometidos a ese trabajo porque, de no hacerlo, no podrían alimentarse ni vestir a sus familias, ni pagar los impuestos, ni la renta de la tierra. En último término, su sumisión a las condiciones de esclavitud en las que viven se reduce a una causa común: la falta de acceso libre a la tierra y a los medios para vivir independientemente. Si un hombre o grupo de hombres no puede vivir sin vender su trabajo a otro por el precio que ese otro fije, ese hombre es un esclavo. Y esto es precisamente lo que vemos en todas partes. Los trabajadores, para no morir de hambre, se ven obligados a vender su esfuerzo en las condiciones que los empleadores les imponen. Por mucho que hablemos de salarios libremente pactados o de contratos laborales, la realidad es que el trabajador no es libre de rechazar el trabajo en las condiciones que se le ofrecen. La alternativa es la miseria o la muerte. Esa falta de opciones reales es la esencia de la esclavitud moderna. 3. Son los conjuntos de leyes que han colocado a los trabajadores en esta situación de dependencia absoluta. Primero, las leyes sobre la propiedad de la tierra. En todos los países llamados civilizados, las mejores tierras han sido apropiadas por los ricos, de modo que el hombre pobre no puede vivir de la tierra sin pagar tributo a un terrateniente. Quienes antes podían subsistir en parcelas comunes o tierras sin dueño, hoy deben alquilar o comprar a precios exorbitantes el derecho a cultivar o desplazarse a las ciudades a vender su fuerza de trabajo porque no tienen tierra que labrar. La privación legal del acceso libre a la tierra convierte automáticamente en siervo a quien no posee nada. Debe trabajar para el dueño o para quien le alquile un pedazo en términos dictados por el poseedor. Segundo, las leyes fiscales. El Estado, mediante los impuestos, ya sean directos o indirectos, arrebata a cada persona una parte de lo que produce para sostener la maquinaria gubernamental, los ejércitos, las deudas públicas, en especial los impuestos indirectos añadidos al precio de la sal, del pan, de la ropa, etc., encarecen la vida del pobre y lo obligan a trabajar más horas por salarios más bajos, porque todo lo que consume está gravado. Un hombre puede tener un trozo de tierra o un taller, pero si debe pagar impuestos sobre su producción o sus compras, necesitará dinero. Para obtenerlo quizás deba endeudarse o trabajar para otros.
Los impuestos forzosos, que recaen sobre el trabajador pobre con mayor peso relativo que sobre el rico, aseguran que el primero nunca pueda independizarse plenamente, pues siempre deberá generar excedente para el fisco. Esto lo mantiene en perpetuo apremio y en la práctica encadenado a la labor. Tercero, las leyes sobre la propiedad mobiliaria y los contratos, que permiten la concentración de capital. Mediante una multitud de disposiciones legales, las sociedades han consagrado que ciertos bienes, fábricas, herramientas, máquinas, pertenezcan privadamente a individuos o corporaciones y que éstos puedan hacer valer su derecho por la fuerza del Estado. Así aun cuando los frutos del trabajo de generaciones de obreros hayan construido un ferrocarril o una fábrica, la ley considera propietario exclusivo a un accionista o a un magnate, quien puede impedir a otros su uso si no es en las condiciones que él fije. Además, las leyes garantizan la herencia y la acumulación indefinida de la riqueza en pocas manos, dando origen a una clase de capitalistas que controlan los medios de producción indispensables para todos. Quien no tiene más que sus manos se ve forzado a venderse al dueño de las máquinas o del capital, so pena de no poder subsistir. Aquí, por tanto, ¿qué es la esclavitud actual? La imposibilidad legal para la mayoría de los hombres de vivir de la tierra libremente, la obligación de pagar tributos y rentas que los encadenan a un trabajo incesante y la apropiación privada de los medios de producción que deja al trabajador a merced de los poseedores del capital. Estas tres ataduras, tierra acaparada, impuestos obligatorios y propiedad concentrada, mantienen a la gente en una servidumbre tan real como la de los siervos medievales o los esclavos antiguos, aunque se presente bajo nombres y formas distintas. Capítulo 10. Leyes sobre impuestos, tierra y propiedad. Hemos visto que los pilares de la esclavitud moderna son las leyes de impuestos, de propiedad de la tierra y de propiedad de los medios de producción. Examinemos con más detalle cómo estas leyes operan para convertir a la gente en esclavos. Las leyes fiscales coaccionan al hombre a entregar parte de su trabajo al Estado bajo amenaza de castigo. En teoría, los impuestos se justifican por el bien público. En la práctica, la mayor parte de lo recaudado se destina a fines que no benefician al contribuyente trabajador, militarismo, endeudamiento estatal, sueldos de funcionarios innecesarios. Sobre todo los impuestos indirectos elevan el precio de todos los bienes de primera necesidad. Por ejemplo, un campesino o un obrero, al comprar sal, querosén, telas, paga un recargo que va al Estado. Así, sin saberlo, dedica quizás 1 o 2 días de trabajo a la semana solo a pagar impuestos escondidos en lo que consume. Este tributo continuo empobrece al trabajador y lo obliga a aceptar condiciones de trabajo más duras y salarios más bajos, pues su margen de supervivencia se estrecha por la carga fiscal. Las leyes sobre la tierra privan a la mayoría del acceso gratuito al suelo. Antaño, las comunidades campesinas podían siempre encontrar un rincón de tierra virgen o común donde establecerse. Hoy, cada hectárea tiene un dueño registrado. Cualquier intento de cultivar sin pagar renta es considerado usurpación y reprimido por la ley. Un campesino sin tierra debe arrendarla a un terrateniente y cederle buena parte de su cosecha como renta o emigrar a la ciudad. Incluso el campesino propietario paga impuestos por su terreno y si no puede pagarlos lo pierde. En resumen, la tierra, que debería ser tan accesible como el aire o el sol, ha sido convertida en monopolio de unos pocos, condenando al resto a trabajar para ellos si quiere comer. Esta sola situación ya define una relación de servidumbre. Quien posee la tierra se vuelve amo y quien la necesita y no la tiene
se vuelve siervo. Las leyes sobre la propiedad y el capital completan la cadena. Por ellas, si un hombre toma prestado dinero y no puede devolverlo, pierde sus bienes y puede ir a prisión. Si intenta trabajar usando una máquina que es de otro, se le acusa de robo. Si la fábrica donde trabaja cierra porque al dueño le conviene especular, el obrero queda en la calle sin recurso. La legalidad protege tanto al capitalista que éste puede, sin infringir ninguna norma, condenar a la miseria a cientos de familias simplemente trasladando su industria a otro sitio más rentable. La propiedad concebida así, absoluta y perpetua, concentra el poder en manos de pocos y deja a la multitud en la indefensión, forzada a vender su libertad por un jornal. Sumadas, estas leyes crean una situación en la cual todo hombre, aunque sea formalmente libre, se encuentra de hecho bajo la coacción de necesidades artificiales impuestas por la ley. Debe pagar impuestos, luego necesita dinero, la tierra y las herramientas tienen dueño, luego debe alquilarse. El patrón tiene derecho a despedirlo cuando quiera, luego debe someterse. ¿Qué diferencia hay entre esto y la esclavitud? En esencia ninguna. Antes, el esclavo trabajaba bajo la amenaza del látigo. Hoy lo hace bajo la amenaza del hambre y la cárcel por deudas o impuestos. Decimos que la esclavitud se abolió, pero conservamos las leyes que forzosamente generan esclavos. Un hombre solo es realmente libre cuando puede elegir trabajar en lo que quiera, vivir donde quiera, o incluso no trabajar temporalmente sin morir de hambre. ¿Cuántos de los trabajadores de nuestras ciudades pueden hacer eso? Ninguno. Están todos constreñidos por las leyes mencionadas, que actúan silenciosamente pero con eficacia más terrible que las cadenas de hierro. Capítulo 11. Las leyes causa de la esclavitud. Si reconocemos que la esclavitud moderna radica en esas leyes, de impuestos, de tierra, de propiedad, se hace claro que la causa inmediata de esta esclavitud son precisamente las leyes mismas, es decir, no es un infortunio natural ni una maldición divina. Es un régimen legal específico el que mantiene a los hombres en servidumbre, y esas leyes no surgieron de la nada, fueron creadas por los propios amos, antiguamente por reyes y nobles, hoy por políticos al servicio de los ricos para perpetuar su dominación. Cuando decimos ley, solemos pensar en algo sacrosanto, irrespetable, inamovible, pero las leyes humanas no son más que decretos promulgados por ciertas personas investidas de poder. Las leyes de impuestos, tierra y propiedad fueron establecidas y son mantenidas por aquellos que se benefician de ellas. Un parlamento, compuesto mayoritariamente por propietarios y acaudalados, jamás aprobará una ley que socave sus privilegios, más bien crea leyes que los refuercen. Así, las leyes existentes no son la expresión de la justicia o la razón universales, sino de los intereses de la minoría poderosa. En otras palabras, la injusticia fundamental del orden actual no es accidental o producto de desviaciones de la ley. Está escrita en la ley. Es legal que un hombre posea miles de hectáreas mientras millones no poseen ni un palmo, porque así está la ley. Es legal que un banquero cobre intereses que arruinan a familias campesinas, porque la ley lo permite. Es legal que un Estado exija impuestos a un mendigo sobre el pedazo de pan que compra, porque las leyes así lo quisieron. Por eso, mientras se obedezcan ciegamente esas leyes como si fueran sagradas, la esclavitud persistirá. Si mañana, por un milagro, la mitad de los ricos se volvieran compasivos y quisieran mejorar la suerte de los pobres, poco podrían hacer sin cambiar las leyes. Un terrateniente generoso podría regalar parcelas a sus jornaleros,
pero sus herederos o sus acreedores podrían revertir ese acto legalmente. Un gobierno bien intencionado podría bajar algún impuesto, pero dejaría intacta la maquinaria fiscal que pronto volvería a crecer. En resumen, el sufrimiento de las masas no es un fallo de aplicación de la ley, es el resultado de la ley misma. Comprender esto es crucial. Muchos reformadores claman contra los abusos de personas, malos patrones, políticos corruptos, pero pocos se atreven a señalar que el mal está en la estructura legal. Las leyes vigentes son el instrumento de esclavización. Luego, si anhelamos abolir la esclavitud de nuestro tiempo, no bastan caridades ni mejoras menores. Es necesario cambiar radicalmente esas leyes que hacen posible que un hombre explote a otro. Capítulo 12. La esencia de la legislación es la violencia organizada. ¿Por qué las leyes injustas conservan su fuerza? Porque detrás de cada ley está la amenaza de la violencia. La ley no es un consejo ni una recomendación, es una orden respaldada por la fuerza física organizada del Estado. Si un hombre no paga sus impuestos, vendrá un alguacil a embargarle sus bienes y si se resiste, vendrá la policía armada para someterlo o encarcelarlo. Si un grupo de campesinos cultiva tierras que por ley pertenecen a un terrateniente, vendrán soldados a desalojarlos. Si unos obreros hambrientos toman pan de una tienda sin pagar, diciendo que sólo así evitan la muerte, la ley los llamará ladrones y los llevará a presidio. Así pues, el Estado moderno, con sus jueces, policías, militares, no es sino el instrumento de coacción al servicio de las leyes hechas por los poderosos. Es la continuación perfeccionada de la relación amo-esclavo. El amo ya no necesita empuñar el látigo personalmente, tiene a la gendarmería que impone su voluntad legal. La mayoría de la gente, sumisa a la costumbre, ni siquiera ve la violencia, porque han internalizado que las leyes deben cumplirse. Pero la realidad se revela en cuanto alguien osa desafiar la ley. Inmediatamente aparece la fuerza bruta. Toda legislación, incluso la que se presenta como democrática, descansa en última instancia sobre bayonetas y cárceles. Si bien nos llenamos la boca hablando de derecho, de justicia legal, etc., es evidente que muchos de los ordenamientos legales no podrían sostenerse un día si no fuera porque la amenaza de castigo violento disuade a la población de desobedecerlos. Por ejemplo, si no hubiera castigos, seguirían los campesinos aceptando que las mejores tierras queden ociosas en manos de un duque mientras ellos pasan hambre. ¿Seguirían los obreros permitiendo que se exporte trigo para lucro de comerciantes mientras sus hijos carecen de pan? Seguramente no. Esto nos lleva a la conclusión ineludible. La esclavitud moderna se mantiene por la violencia organizada que ejerce el Estado en nombre de la ley. Sin esa violencia, los trabajadores hace tiempo habrían dejado de acatar un sistema tan contrario a sus intereses vitales. La creencia inculcada en la santidad de la ley es lo que paraliza sus acciones, pero es la fuerza armada lo que, llegado el caso, aplasta su resistencia. Capítulo 13. ¿Qué son los gobiernos? ¿Es posible vivir sin gobiernos? Los gobiernos son fundamentalmente grupos de hombres que detentan el poder coercitivo sobre una población determinada, poder que se manifiesta en la promulgación y aplicación de leyes respaldadas por la fuerza. Un gobierno, por muy adornado que esté de constituciones, parlamentos y elecciones, en esencia consiste en que algunas personas toman decisiones obligatorias para el resto y disponen de soldados y policías para imponerlas. Los gobiernos actuales, con su compleja burocracia, son herederos directos de los jefes tribales, los reyes conquistadores y los déspotas.
todos comparten la característica de monopolizar la violencia legítima y exigir obediencia. ¿Es posible que los hombres vivan sin gobiernos? A primera vista muchos dirán que no. Argumentarán que sin gobierno reinaría el caos, que la gente se dañaría mutuamente, que nada coordinaría los esfuerzos colectivos. Pero detengámonos a analizar, ¿acaso los gobiernos han eliminado el caos y la violencia? Más bien han organizado la violencia a gran escala, guerras, conquistas, represiones, y la gente se dañaría más sin gobierno de lo que se daña con él. Cuesta imaginar peores daños que las carnicerías de las guerras nacionales o la miseria impuesta por las leyes injustas. Las sociedades humanas existieron durante miles de años con formas mínimas de autoridad o con arreglos comunales sin Estado centralizado. Pequeñas comunidades se regían por costumbres y consejos de ancianos sin policía ni ejército permanente. Incluso hoy, muchas de nuestras relaciones más importantes, familiares, científicas, comerciales internacionales, funcionan en gran medida por acuerdo voluntario y no por coacción gubernamental directa. Se nos ha enseñado a idolatrar al Estado como protector indispensable, pero ¿quién nos protege del Estado mismo? Los gobiernos dicen mantener el orden, pero su orden se funda en la opresión de muchos para beneficio de pocos. Dicen administrar la justicia, pero ¿qué justicia hay en sustentar leyes inicuas? Dicen promover el bienestar, pero con una mano dan migajas, mientras con la otra quitan sustancia. Vivir sin gobiernos significaría que los hombres se relacionarían libremente, acordando entre ellos las normas de convivencia que consideren justas y útiles, y se autodefenderían contra aquellos que quisieran agredirlos. ¿No suena imposible? De hecho, toda cooperación genuina, toda amistad, toda ayuda mutua, se basa en la libertad y el acuerdo voluntario, no en la imposición. Es razonable pensar que, sin un aparato central de coacción, la gente aprendería a convivir mediante pactos locales, asambleas libres, comités ad hoc para resolver disputas. Habría conflictos, sin duda, pero ¿qué es preferible, un conflicto ocasional entre iguales o la continua opresión segura de un poder superior? Por tanto, sí es posible vivir sin gobiernos coercitivos. Lo que lo hace difícil es simplemente que las personas, habituadas a delegar su responsabilidad en autoridades, temen asumir la libertad. Les han inculcado el pánico al desorden, pero este orden existente que llaman paz social es en realidad una guerra no declarada de los poderosos contra los débiles. Mejor sería intentar otro orden, aquel que surge naturalmente de la cooperación libre. Capítulo 14. ¿Cómo pueden abolirse los gobiernos? Si reconocemos que los gobiernos sostienen la injusticia social y que vivir sin su yugo es posible y deseable, surge la pregunta práctica: ¿de qué manera podemos deshacernos de los gobiernos? Muchos han intentado responderla con revoluciones violentas, levantando otro poder contra el existente, pero esas vías suelen terminar sustituyendo un gobierno por otro. Derriban un tirano y entronizan a otro bajo distinto nombre. La verdadera abolición del gobierno coercitivo no se logra tomando el Palacio de Invierno o el Parlamento y poniendo a otros en el trono o en las bancas. Se logra cuando la gente deja de creer en la legitimidad de cualquier dominio de unos sobre otros, cuando retiran su consentimiento y su obediencia de modo masivo. Un gobierno sin súbditos obedientes se derrumba por sí mismo. Así pues, el camino para abolir los gobiernos es principalmente espiritual y moral. Consiste en educar y convencer a las personas de que ninguna autoridad tiene derecho a obligarles a nada contra su conciencia, de que cada uno debe seguir únicamente la ley del amor y la razón,
y no decretos impuestos por la fuerza. Cuando una mayoría entienda esto, los engranajes del Estado, impuestos, tribunales, ejércitos, se pararán, porque quienes los operan también son pueblo y dejarán de hacerlo. Esto no implica que la transición sea simple o instantánea. Sin duda, los detentadores del poder reaccionarán con violencia ante la negación de su autoridad. Pero aquí está la gran enseñanza de la doctrina de la no resistencia al mal. Resistir al mal con violencia solo engendra más mal, mientras que resistirlo con firmeza moral y negación pacífica de obediencia lo desarma en última instancia. Si los soldados se niegan a disparar sobre multitudes pacíficas, ¿qué hará el Estado? Si los campesinos deciden no pagar tributo, prefiriendo compartir y ayudarse, enviarán cárceles para todos. Tal acción represiva de emprenderla solo revelaría abiertamente la maldad del gobierno y atraería aún más gente a la causa de la desobediencia civil. En síntesis, los gobiernos caerán por falta de cimientos cuando las personas se nieguen a sustentarlos con su miedo y su sumisión. Cada individuo que decide yo no mataré a otros bajo órdenes del Estado, no procesaré a mi prójimo por las leyes injustas, no recaudará mi mano el impuesto que arruina a familias, no me callaré ante la mentira oficial. Cada uno de esos individuos debilita un poco los cimientos de la opresión. Cuando seamos muchos, la abolición del gobierno no será un acto dramático de un día, sino el desenlace natural de un largo proceso de liberación interior. Capítulo 15. ¿Qué debe hacer cada hombre? Ante la inmensidad de este mal social, la esclavitud moderna, y su origen en leyes y gobiernos poderosos, un hombre sencillo podría preguntarse, ¿qué puedo hacer yo, individuo insignificante, frente a tan vasto sistema? La tentación es decir nada y seguir la corriente tratando de sufrir lo menos posible. Pero eso sería olvidarse de la fuerza moral que reside en cada persona. Cada uno de nosotros tiene siempre a su alcance la acción más directa y efectiva, no participar personalmente en el mal. Esto significa, en primer término, no justificarlo ni engañarse a sí mismo. Por ejemplo, si sabes que tu comodidad se logra a costa del trabajo extenuante de otros, no te digas que así son las leyes económicas o que en el futuro todos vivirán así. Reconoce la injusticia. Si trabajas en una institución que oprime, sea un juzgado que aplica leyes inicuas, un cuartel que prepara la guerra, una fábrica que fabrica armas o productos nocivos, tienes el deber moral de salir de ahí, de negarte a seguir siendo cómplice. No resistas al mal por la fuerza, dijo Cristo. Esto no quiere decir tolerar pasivamente el mal, significa no combatirlo con sus mismas armas, la violencia, la mentira, sino vencerlo con la verdad y la firme negativa a participar en él. Así pues, lo primero que debe hacer cada hombre es rechazar la mentira, dejar de llamar bien a lo que es mal. Si la ley esclaviza, no digas que es sagrada. Si el gobierno comete injusticias, no lo elogies como protector. Luego, cada cual debe actuar según su conciencia, por pequeña que parezca su acción. Si eres terrateniente, libera tus tierras. Si eres patrono, trata a tus obreros como hermanos, aunque eso signifique renunciar a ganancias. Si eres soldado, rehúsa apuntar tu arma contra gente inocente. Si eres juez o funcionario, dimite antes que ejecutar órdenes crueles. Si eres maestro, enseña la verdad, aunque contradiga el adoctrinamiento oficial. Y sobre todo, vive lo más simplemente posible. Reduce tus necesidades, trabaja con tus manos, comparte con los que tienen menos. Cuanto menos dependas del dinero y las instituciones del Estado, más libre serás y más ejemplo darás a otros. Quizá te llamen loco, utópico, traidor a tu patria o clase,
No importa. La historia la hacen los individuos que siguen su conciencia contra la corriente, si esa conciencia está alineada con el amor. Un acto aislado de bondad vale más que 1000 proclamas vacías. Y por fortuna, cuando un hombre actúa así, siempre encuentra cuenta otro que lo comprende y lo imita, y pronto lo que parecía locura de uno se vuelve la esperanza de muchos. El camino para abolir la esclavitud de nuestro tiempo no pasa tanto por reformas parlamentarias ni revoluciones violentas, sino por esta lenta pero incontenible transformación del individuo, de siervo inconsciente a hombre libre y consciente de la ley divina en su corazón. Si quieres servir verdaderamente a tus hermanos, comienza por no explotar a ninguno ni apoyar a quienes lo hacen. Sé, en lo posible, autosuficiente y generoso. Di la verdad sobre las injusticias y ten el valor de preferir sufrir tú una injusticia antes que cometerla contra otro. Ese es el mandato supremo de todas las religiones verdaderas y de todas las filosofías morales dignas. Haz a los demás lo que quisieras que te hicieran a ti, y no hagas a otro lo que no querrías que te hicieran. Cuando cada hombre haga lo que debe, no lo que le ordenan por temor o por costumbre, sino lo que su conciencia le dicta en amor y justicia, la esclavitud ya no tendrá lugar entre nosotros, porque no hay cadenas que puedan atar a un alma verdaderamente libre, ni leyes injustas que se sostengan cuando los corazones ya no las aceptan. Cada hombre, al liberarse a sí mismo de participar en el mal, libera también una parte del mundo. Epílogo. Puede que muchos que hayan leído lo anterior digan otra vez el viejo sermón de siempre. Por un lado se incita a destruir el orden existente sin proponer nada en su lugar. Por otro, se exhorta a la inacción y la sumisión. ¿De qué sirve esto? A estas objeciones tan comunes respondo. No propongo la destrucción violenta de nada, al contrario, abogo porque cada individuo deje de sostener con sus actos el orden injusto, lo cual en efecto llevará a su disolución pacífica. Y lejos de predicar la pasividad, llamo a la acción más ardua pero necesaria, la acción interior de purificar nuestra vida de la mentira y la violencia, y la acción exterior, personal, de vivir según la verdad descubierta. Se nos reprocha, predicas que la gente deje de obedecer las leyes injustas y de pagar impuestos, pero no comprendes que la consecuencia podría ser el caos, la represión violenta, quizás el sufrimiento de los mismos que animas. Sí, comprendo los riesgos. Es posible que en ese tránsito haya mártires. Toda gran transformación social los ha tenido. Pero prefiero 1000 veces sufrir con dignidad por negarme a hacer el mal, que prosperar cómodamente a costa de perpetuar la esclavitud ajena. Además, esa disposición al sacrificio es precisamente la fuerza moral que desarma a los opresores. Ellos cuentan con nuestra cobardía, con que valoramos más nuestra pequeña seguridad que la justicia. En cuanto demostremos que no nos someteremos, aunque nos amenacen, su poder empezará a desvanecerse. Dicen también, lo que propones es demasiado lento. Se necesitan cambios inmediatos, palpables, leyes nuevas, gobiernos nuevos, repartos de riqueza. A eso respondo. Ninguna ley nueva durará si el espíritu de los hombres no ha cambiado. La historia está llena de revoluciones políticas que terminaron restaurando bajo nuevos nombres, bajo la misma opresión, porque la gente seguía siendo egoísta, violenta, codiciosa. Una verdadera emancipación no se decreta, se vive y comienza en el alma de cada individuo. Nuestro tiempo padece una esclavitud vergonzosa bajo apariencias de libertad. Libros como este pueden señalar la causa, nuestra colaboración con el mal, y el remedio, nuestro rechazo consciente a colaborar. Pero solo cobrarán vida si cada lector mira honestamente dentro de sí
y se pregunta, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy contribuyendo con mi vida, aunque sea inadvertidamente, a la esclavitud de otros? ¿Y estoy dispuesto a cambiar eso, cueste lo que cueste? Si siquiera una minoría significativa responde afirmativamente y actúa en consecuencia, la esclavitud de nuestro tiempo llegará a su fin. Será reemplazada no por un nuevo sistema opresor, sino por la convivencia libre y fraterna de hombres y mujeres que reconozcan la ley suprema del amor al prójimo. Ese es el único orden social legítimo, aquel en que ningún hombre tiene poder sobre otro y todos se ayudan mutuamente según la voluntad divina. Termino pues reiterando, no esperemos a que los de arriba cambien. No confiemos en partidos, ni en parlamentos, ni en decretos mágicos. El verdadero poder está en nuestras manos, en nuestra renuncia al mal y nuestra fidelidad al bien. Empecemos hoy, cada uno en su sitio, liberándonos a nosotros mismos, y habremos dado el primer paso para liberar a todo el mundo. En esto, y solo en esto, reside la esperanza de la humanidad. En esto está la voluntad de Dios para con nosotros, claramente expresada desde hace siglos y confirmada por nuestra propia razón y conciencia. Sigámosla, y la luz de la verdadera libertad disolverá para siempre la oscura esclavitud de nuestro tiempo.